Los cretenses tuvieron un desarrollo cultural muy interesante, principalmente en lo que tiene que ver con la metalurgia, con la cerámica, con la arquitectura. En cuanto a la metalurgia, fueron especialmente hábiles en la confección de finas joyas de oro, cobre y bronce, a pesar de que no conocían para ese momento el hierro. En arquitectura, se ha demostrado por hallazgos recientes que construyeron amplios y hermosos palacios, mansiones señoriales, incluso de 2 y de 3 pisos, en los que es posible ver los lujos y las riquezas de los propietarios en su momento, y donde también se nota claramente la influencia asiática. En cerámica hicieron vasos de arcilla, superando incluso a los grandes maestros de Egipto. Estas vajillas representaban motivos marinos y utilizaban muchos colores como el amarillo, el rosado, el rojo, pardo, anaranjado y blanco. Asimismo, también tuvieron la capacidad de esmaltar vajillas. En cuanto a la escritura, se ha demostrado un centenar de caracteres que aún no han sido descifrados. En otros cultivaron también, digamos, la música, inventaron la lira, muy importante. En deportes practicaron el boxeo, las carreras y las corridas de toros. La civilización micénica heredó en muchos aspectos elementos culturales de los cretenses, la civilización que le había precedido. En cuanto a la arquitectura, hubo algunas variaciones y hubo una inclinación muy grande por la construcción de cúpulas, de bóvedas, y también se construían panteones. Muchos de esos elementos arquitectónicos perduraron y llegaron a los tiempos de la Grecia clásica. En cuanto a la cerámica, también fueron herederos de los cretenses y no variaron necesariamente los temas fundamentales, ni los gustos o los motivos decorativos. Y lo mismo ocurrió con la metalurgia, en la que fueron muy hábiles, y en otras artes. En cuanto al tema religioso, fueron muchos los dioses que consideraron dignos de venerar. Fueron unos grandes panteístas y tenían en su Olimpo muchos dioses, entre los cuales estaban Atenea, Poseidón, Zeus, Hera, Dionisio, entre otros. La Edad Oscura griega fue un periodo histórico que es entendible solamente a partir de la comprensión de unos ciertos hechos muy particulares, como lo son los siguientes: la disminución de la población respecto a la época micénica, aunque en la segunda mitad de esta época se recuperara; la modificación de la localización de los asentamientos; el abandono de la escritura lineal micénica; el abandono de las estructuras constructivas micénicas;
la disminución de las formas constructivas micénicas y el progresivo desarrollo de la metalurgia del hierro, la existencia de migraciones internas y externas, la introducción del alfabeto griego en la segunda mitad del periodo y el nacimiento de la polis como ciudad-estado. Al final de esta, la llamada época oscura de la historia griega. Para entender el concepto de polis es necesario remitirnos también al concepto de acrópolis, y este entendido como el espacio físico en el cual se da la polis. Una de las características principales de la acrópolis, más allá de sus elementos físicos y materiales, es el hecho de que fue el lugar donde se asentaron los artesanos, los aristócratas y los comerciantes, de tal forma de que pasó la ciudad de ser un lugar de producción a ser un área más de servicios, un lugar donde era posible atender clientela, un lugar donde se asentaba la población más importante de la sociedad en ese momento. Muy importante también para entender el concepto de acrópolis es relacionarlo con el tema de la tenencia de la tierra. No hay acrópolis sin tierra, es un concepto y es una precisión que debe hacerse, porque fue precisamente la capacidad que tenía en este momento la polis para expandirse, para controlar territorios, para lograr unificaciones, lo que permite entender la polis y la acrópolis como centros de desarrollo en este momento de la historia. La época clásica de la historia griega va a estar marcada por varios elementos. Uno de ellos, y quizá el más importante desde el punto de vista histórico, con profundas implicaciones en lo económico, en lo social y obviamente en lo cultural, van a ser las guerras que atraviesan este periodo. Lo primero, las famosas guerras médicas, sostenidas con el imperio persa de Occidente. Guerras que van a hacer que las polis, que las ciudades-estado griegas se unan para combatir ese enemigo común representado en los persas. Pasado este periodo y dándose la victoria para los griegos,
y en razón de las diferencias que históricamente habían existido entre las dos grandes potencias griegas, como lo eran Esparta y Atenas, surge la guerra del Peloponeso entre estas dos potencias económicas y militares, van a atravesar también una buena parte de este periodo de la historia, y que van a determinar cómo y van a precisar cómo en una misma zona, como lo era la Grecia antigua, se iban a dar sistemas, tanto sistemas democráticos como sistemas monárquicos a la vez, según lo registra la historia. Estos son pues elementos que van a ser determinantes para entender la época clásica de la Grecia antigua. En la época helenística, y gracias a las múltiples guerras en que se vio sumergido el imperio luego de la muerte de Alejandro, la economía griega se vio seriamente afectada, en especial la agricultura. La industria también se estancó, pero florecieron el comercio y la economía monetaria gracias a la fundación de sociedades crediticias y mercantiles que potenciaron las relaciones económicas en toda la región del Mediterráneo. En la sociedad como tal, la clase dirigente, cosmopolita, los griegos e indígenas helenizados, se asentaron en grandes urbes, en grandes núcleos urbanos, lo cual hizo que muchas de las costumbres ancestrales se mantuvieran, principalmente en las poblaciones campesinas. En esta época, culturalmente, Atenas pasó de ser el centro más importante del mundo helénico y a rivalizar con algunas ciudades como Alejandría, Antioquía, Rodas, entre otras. De todas formas, la actividad intelectual y científica continuó su desarrollo, la creación de bibliotecas, museos, gimnasios y teatros se continuaron dando, y esta cultura se continuó y siguió difuminándose por toda la región. En el plano religioso y moral, el concepto de polis como tal desapareció, y digamos que se cedió y se marchó, se migró a unas nuevas formas de organización política. Ya todo el tema religioso, todo el tema de creencias, el clero, dejó de ser patrocinado y de estar en cabeza del Estado y pasó a ser una cuestión más de la conciencia individual, y se incorporaron, digamos, unos nuevos elementos, en este caso místicos, mágicos y supersticiosos, a las creencias que históricamente traía la Grecia de esta época.